un síndrome clínico ligado a infinidad de patologías en medicina interna. Si bien es cierto, hay una definición de hipertensión pulmonar primaria, las causas secundarias a otras patologías son las más frecuentes, como vamos a ver más adelante. Si vamos a hablar de medicina, pues no hay como empezar con un caso del día a día, un caso práctico. Vamos a ver algunos casos clínicos de inicio y en el camino par más. Uno entra al hospital usualmente por la puerta que está al lado de emergencia, y en emergencia en trauma shock siempre hay problemas serios. Entonces justo está llegando al hospital, no, esto fue una guardia. Me acuerdo que estábamos con unos alumnos aquella vez, y me encuentro pues con este escenario. Este es un eco fetal, es un corazón de un bebito. Si ustedes ven y estiman la frecuencia cardíaca en base a este electrocardiograma, la frecuencia del bebé es más alta porque este es el electro de la mamá. Y algo nos preocupa porque si la mamá está en 114 latidos por minuto, el bebé está en 172, cuando debe ser menos de 140. El cálculo de la frecuencia del bebé lo hacemos en base a la medición Doppler de flujo del corazón del bebé. Empezamos a ver, tiene un diámetro bitemporal normal, longitud de fémur normal, la placenta está bien implantada, y probablemente más de uno de ustedes pues ya está pensando decir que me he equivocado de clase, que era de hipertensión pulmonar. Pero no estamos en un error definitivamente, es un caso de hipertensión pulmonar aguda, porque el corazón de la mamá tiene todos los signos de sobrecarga aguda de cavidades derechas, es decir, sobrecarga aguda de presión de cavidades derechas. Este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. No hemos tenido clase de eco, pero es fácil reconocer que los tabiques están desviados hacia la izquierda, que las cavidades derechas son mayor en dimensiones y área que las izquierdas. Entonces, la presión en las cavidades es mayor que en las izquierdas. Si ingresa poca sangre al ventrículo izquierdo que está reducido, cualquier medida que hagamos de cuánta sangre sale del corazón del ventrículo izquierdo en sístole, en este caso el modo M de la válvula mitral, la válvula se abre bien, pero se cierra progresivamente en sístole, es signo de bajo gasto cardíaco. Si analizamos estas tres simples características que han crecido las cavidades derechas, hay una acentuación de la interdependencia, es decir, la forma y geometría de las cavidades derechas altera la forma, geometría y función de las izquierdas, entre ellas una caída del bajo gasto cardíaco. Estamos con un severo compromiso funcional de las cavidades derechas, que es lo que ocurre cuando hablamos de hipertensión pulmonar, sea esta aguda o sea crónica. Existen otra serie de parámetros como la insuficiencia tricuspida, que acá se ve en este caso, que es severa, que nos permite estimar la presión sistólica que hay en el ventrículo derecho. Vemos acá el hígado y la vena cava dilatada, me permite estimar la presión de la aurícula derecha, y la suma de estas dos presiones es la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y lo que parecería ser que el que hizo el eco está con movimientos coreicos, por lo que se mueve la imagen. Esto, vean ustedes que el sector está fijo y lo que se mueve en la imagen que está en el sector es porque la paciente estaba polémica con un severísimo distrés respiratorio. El paciente hizo una embolia pulmonar masiva, que como vamos a ver más adelante es causa de hipertensión pulmonar de tipo 3. No, de tipo 4, perdón. Un caso adicional y en el cual hay que tener mucho cuidado cuando el problema es edema asimétrico de miembros inferiores, signos que sugieren patología venosa como varices preexistentes, celulitis, tromboflebitis. Este es un paciente de 37 años con un aumento marcado de volumen reciente del miembro inferior derecho y evaluado en emergencia por un dolor torácico agudo asociado a signos vegetativos y disnea incapacitante. Sabemos que en el escenario clínico del dolor torácico agudo, los signos vegetativos y la disnea marcan pronóstico potencialmente letal.
Cuando vemos las imágenes, vemos que es algo parecido a lo que vimos en la gestante, solamente que este es un caballo de 37 años. Vean ustedes el gran crecimiento del ventrículo derecho acá arriba, que deforma el ventrículo izquierdo, que debe ser redondo. El tabique intraauricular está desviado hacia atrás, cuando debería estar recto. Y el mismo signo de la insuficiencia tricúspide severa, prácticamente copia fiel acá con un refinamiento técnico de la máquina, que es la cuantificación acústica de bordes, para ver mejor el movimiento del ventrículo derecho, que está severamente alterado. En clase pasada les presenté una imagen pretendí mostrarles un contraste salino de cavidades derechas, que cuando el contraste se va al corazón se ve de esta forma. Aquí yo veo por momentos una banda negra que, si la sospecha fuese cardiopatía congénita, sería imagen de un CIB muscular. Pero en este caso es la banda modeladora del ventrículo derecho, que me dice que esta cavidad es el ventrículo derecho y que está dilatado severamente en relación al izquierdo. No sé si ven en las cavidades izquierdas como unos puntitos, es que algunas burbujas que masivamente están al lado derecho, como se ha abierto la fosa oval por la elevada presión que hay en las cavidades derechas, aparece un cortocircuito derecha e izquierda, que es un marcador pronóstico en los pacientes con hipertensión pulmonar. La vena cava igual está dilatada, y en este caso sí fue posible documentar la presencia de un trombo. Esta es la arteria pulmonar, rama derecha, rama izquierda, y un trombo como un corcho tapando la bifurcación de la arteria pulmonar. Vean ustedes que el contraste salino acá permite diferenciar y confirmar que hay una masa. Esta imagen hipoecogénica corresponde al trombo. Dos casos de embolia pulmonar. Enfermedad pulmonar tromboembólica es causa de hipertensión pulmonar de tipo 4. La hipertensión pulmonar es un síndrome clínico. Esta es una referencia reciente del 2020. Tiene impacto a nivel de toda la economía. A nivel del sistema nervioso, ocular, tiroides, hígado, deficiencia de hierro, alteración del sistema inmune, en la piel, riñón, corazón izquierdo, o sea, infinidad de causas que pueden ser consecuencia de una elevación de la presión de la arteria pulmonar. Definiendo, la hipertensión pulmonar es un síndrome caracterizado por una marcada remodelación del lecho vascular pulmonar, que lleva a un aumento progresivo de la carga vascular pulmonar, hipertrofia y remodelación de cavidades derechas, y mortalidad asociada a insuficiencia cardíaca derecha. La definición hemodinámica actual es el hallazgo de la presión de arteria pulmonar media mayor a 20 milímetros en reposo medida por cateterismo cardíaco derecho, que es el estándar de oro o el estándar. Se puede estimar la presión arterial pulmonar por ecocardiografía, y recientemente hay propuestas por resonancia magnética, pero el estándar de oro es el cateterismo cardíaco derecho, que es una medida directa. El cateterismo cardíaco derecho es lo que comentamos en la clase previa, medido con el catéter de flotación o el catéter Swan-Ganz, que conforme progresa en las cavidades nos permite analizar las curvas de presiones. Presión de aurícula derecha cuando estamos en esta posición, presión de ventrículo derecho cuando estamos en esta posición, presión de arteria pulmonar cuando estamos en este punto, presión media, una fórmula matemática que condiciona la presión sistólica y la diastólica, y cuando el globito se enclava y ya no avanza más, la presión capilar pulmonar. Mencionamos que en referencias recientes, los pacientes que han sido afectados por COVID, y este ha sido severo, y ha habido una vasculopatía pulmonar severa asociada a COVID, los parámetros que correlacionan capilar pulmonar con presión diastólica final de ventrículo izquierdo están en revisión. Pero excepto ese escenario clínico, el capilar pulmonar es igual a la presión diastólica final de ventrículo izquierdo. Y acá tenemos nosotros los números. En azul las presiones de cavidades derechas y el capilar pulmonar, y en rojo las presiones de cavidades izquierdas. Vean ustedes la gran diferencia que hay entre los números de las cavidades izquierdas y las cavidades derechas. Entonces, para que los tabiques que separan las cavidades derechas de las izquierdas estén desviados a la izquierda,
las presiones derechas tienen que haber superado notoriamente las izquierdas. Por eso es que en los dos primeros casos será el signo de sobrecarga aguda de presión de cavidades derechas. En base a el capilar pulmonar, la presión media arteria pulmonar, es que hacemos la definición de si la hipertensión pulmonar es precapilar o postcapilar. Que en palabras sencillas significa si el problema llega antes de los pulmones o después de los pulmones afecta al capilar pulmonar. Y también el otro criterio es la medida de la resistencia vascular pulmonar para la definición de hipertensión pulmonar. Entonces, presión media más de 20 y la resistencia vascular menos de 3 unidades Wood o más de 3 unidades Wood para diferenciar si es precapilar o postcapilar. La resistencia vascular pulmonar es una medida que mide la presión media pulmonar menos el capilar pulmonar por una constante entre el gasto cardíaco que se puede obtener por diferentes medidas. Una de ellas es la termodilución que explicamos en la primera clase obtenida por este catéter. Otra es por el consumo de oxígeno, método de Fick, que en las clases prácticas se va a hacer referencia seguramente cuando se hable de insuficiencia cardíaca. Pero con estos dos parámetros, presión media arterial pulmonar y resistencia, es que hacen todas las definiciones hemodinámicas de la hipertensión pulmonar, que las tenemos aquí. Hipertensión pulmonar precapilar, o sea, problemas que están antes del pulmón. Vamos a ver después cuáles son los tipos clínicos 1, 3, 4 y 5. Porque un trombo se forma antes del pulmón y emboliza hacia los pulmones. Los dos primeros casos que hemos visto es hipertensión tipo 4. Presión media más de 20. Presión capilar pulmonar menos de 15, o sea, no hay problema en las cavidades izquierdas. Y la resistencia debe ser más de 3 o igual unidades Wood. La hipertensión postcapilar aislada es la hipertensión pulmonar tipo 2 o tipo 5, que son fundamentalmente tipo 2 las que se ocasionan en las cavidades izquierdas. Llámese estenosis mitral, insuficiencia mitral, valvulopatía aórtica, cardiopatía isquémica, cualquier problema originado en las cavidades izquierdas. Aquí, presión media más de 20, capilar más de 15 en medida de disfunción ventricular izquierda o elevada presión de aurícula izquierda y resistencias menores de 3 porque el problema es después del pulmón. Y hay una forma mixta, medicina nada es como las matemáticas, todo tiene variantes, presión media más de 20, capilar más de 20 y resistencia mayor o igual a 3 y hipertensión pulmonar tipo 2 o tipo 5 porque hay algunos problemas que se originan que dañan las cavidades izquierdas, por ejemplo, el conducto arterioso persistente, que también pueden dañar el pulmón por hiperflujo. Entonces, tenemos hipertensión con mecanismo precapilar y postcapilar. La definición menciona de que en hipertensión pulmonar hay un remodelado vascular importante y acá el dibujo lo muestra. Para que exista este remodelado debe haber un estímulo que altera fundamentalmente 3 cascadas. La de la endotelina, que el efecto final es vasoconstricción y remodelado de la pared vascular. La del óxido nítrico, que es vasodilatación y remodelado de pared vascular. Y la prostaciclina ligada también a vasodilatación y remodelado de la pared vascular. O sea, una cascada que genera vasoconstricción y remodelado vascular y 2 cascadas que su función es vasodilatación y antirremodelado, que si se alteran, va a producir vasoconstricción y remodelado. En vez de vasodilatación, las dos últimas van a producir ausencia de vasodilatación y en vez de antirremodelado, prorremodelado. La diferencia
principal entre capilar y postcapilar, acá estamos con la definición previa al 2019, pero los criterios de pre y postcapilar están presentes, es decir, que precapilar debe ser menos de 15 el capilar pulmonar o a presión de aurícula izquierda, y postcapilar, presión de aurícula izquierda o ventrículo izquierdo diastólica final más de 15. Y acá los grupos 1, 3, 4 y 5, y básicamente grupo 2, hipertensión pulmonar postcapilar. Observen ustedes que acá exclusivamente cardiopatía izquierda, todos los problemas que puedan haber en el ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, sea disfunción sistólico-diastólica, miocardiopatías congénitas, lesiones valvulares, cualquier problema originado en las cavidades izquierdas. Entrando en la descripción de cada grupo, la hipertensión pulmonar tipo 1, acá entran factores idiopáticos, genéticos, pero tenemos algunas que son inducidas por fármacos, que vamos a ver después cuáles son. Enfermedad, hipertensión pulmonar o vasculopatía pulmonar asociada con enfermedad de tejido conectivo, acá entran las enfermedades reumáticas. Hipertensión pulmonar inducida por VIH, acá entra infectología. Hipertensión portal, acá entra el gastroenterólogo. Cardiopatía congénita, que entramos nosotros, los que se dedican a pediatría. Esquistosomiasis, una parasitosis, también lo ven infectólogo, entonces vean que tenemos causas de múltiples especialidades que pueden llevar al síndrome clínico de hipertensión pulmonar tipo 1. Estos pacientes a largo plazo responden al tratamiento con antagonistas cálcicos, pero puede haber características evidentes de compromiso vascular primario del pulmón, sea arterial o sea venoso. Y hay un grupo que es la hipertensión persistente en el recién nacido. Sabemos que recién nacido, como el pulmoncito está colapsado en la vida fetal, cuando el niño nace con la primera respiración cae la resistencia, pero en algunos casos persiste esta hipertensión pulmonar del recién nacido, causa de hipertensión tipo 1. Si analizamos las características clínicas de este tipo, semiológicamente signos y síntomas de hipertensión pulmonar: disnea de esfuerzo, síncope, presión venosa yugular elevada, edema periférico. Aquí también tenemos que mencionar fatiga y todas las manifestaciones de las cavidades derechas. Debemos tener todos los signos ligados a la enfermedad que lo ocasione, es decir, a la colágenopatía, a la infección por VIH o a la hepatopatía. El examen principal filtro es el ecocardiograma y son limitados a compromiso de cavidades derechas. Pero cuando tenemos la forma que es secundaria a fármacos, en el antecedente vemos que son pacientes que, por ejemplo, consumen productos para reducir de peso, que afortunadamente ya salieron del mercado, algún antineoplásico, y medicamentos o sustancias llamadas recreativas, como vamos a ver más adelante. El perfil hemodinámico es, obviamente, capilar presión media más de 20, capilar menos de 15, resistencia más de 3. De los medicamentos o sustancias asociadas a hipertensión tipo 1, vean ustedes, tenemos una lista bastante grande. Los que ya se mencionó, los más frecuentes, fenfluramina, difenfluramina, utilizados como anorexígenos. Metanfetamina es un estimulante adrenérgico. Cocaína, calificada como una droga recreativa. Fenilpropanolamina, un antigripal utilizado en infinidad de preparados. Anfetaminas, estimulante adrenérgico. Agentes alquilantes, interferón, busotinib, que son medicamentos que se usan en terapia de cáncer. Y algunos antivirales para hepatitis C. Comprenderán ustedes que la búsqueda de antecedentes de empleo de estas sustancias va a ser importantísimo si tenemos sospecha clínica de hipertensión pulmonar y nos induciría a sospechar que es tipo 1 desde la historia clínica. En la hipertensión tipo 2,
Aquí tenemos cardiopatía del lado izquierdo. Acá imagínense ustedes cualquier enfermedad del corazón izquierdo, sea falla cardíaca con fracción de eyección preservada o reducida, o mínimamente reducida según la última definición, las lesiones valvulares, algunas condiciones congénitas o adquiridas que conducen a hipertensión postcapilar, pero los cortocircuitos dan también compromiso precapilar. Algunos producen pre y postcapilar, como el conducto arterioso y la comunicación interventricular, como se habló en la clase de cardiopatías congénitas, la clase anterior. Las características clínicas, la semiología, pues todos los signos y signos característicos de la enfermedad del corazón izquierdo. Soplo mitral, soplo aórtico, el cortocircuito, etcétera, etcétera. En el eco vamos a ver los signos típicos de la enfermedad del corazón izquierdo asociados a la patología derecha. Y el perfil hemodinámico, presión media más de 20, capilar pulmonar elevado y resistencia menos de 3. Pero en algunas condiciones como las que mencionamos puede haber combinado pre y postcapilar, específicamente, por poner dos ejemplos, conducto arterioso persistente, comunicación interventricular, otra, aneurisma roto de seno de Valsalva. Entonces tenemos condiciones que pueden originarse en el corazón izquierdo que producen compromiso pre y postcapilar. En la hipertensión pulmonar tipo 3, acá entran todas las enfermedades que producen hipoxia o enfermedad pulmonar primaria del parénquima pulmonar. Acá entra la enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedades intersticiales, enfermedades con compromiso mixto, hipoxia sin enfermedad pulmonar, específicamente enfermedad de la altura, o alteraciones en el desarrollo genético de los pulmones, hipoplasias pulmonares. Por supuesto que acá entran también, como causa de hipoxia, las malformaciones torácicas que generan pues que el fuelle respiratorio no sea adecuado. Entra también la hipoxia que induce la obesidad severa, obesidad mórbida, el síndrome de Piwik. Todo lo que genera hipoxia me puede llevar a hipertensión pulmonar tipo 3. Las características clínicas: hipoxia crónica que se documenta tanto en reposo como en ejercicio, pruebas de función pulmonar y torácicas anormales de imagen. Importantísimo la polisonografía anormal, esto es en los obesos. Recuerden que uno semiológicamente puede acercarse en la historia a preguntarle al acompañante del paciente si va con la pareja o con el acompañante. El señor ronca, la señora ronca, cuidado. Si ronca y es gordito o gordita, puede ser una condición hipóxica que me va a llevar a hipertensión pulmonar. Los pacientes que tienen apnea del sueño también con frecuencia se levantan con falta de ánimo, cansancio, apatía, agotamiento. A veces nos confundimos con hipotiroidismo y simplemente apnea del sueño. Ahí la anamnesis es fundamental. En el perfil hemodinámico es precapilar a menos que esté asociado con coexistencia de enfermedad del lado izquierdo. Precapilar, ya saben ustedes, presión media más de 20, capilar pulmonar menos de 15, resistencia más de 3. Hipertensión tipo 4 son los dos casos que hemos visto. Acá entran todas las condiciones tromboembólicas o obstrucciones de otra etiología de la arteria pulmonar. Hipertensión tipo 4. Una causa frecuente de accidentes tromboembólicos, insuficiencia venosa, por mencionar un caso. Otro escenario cada vez más prevalente, el cáncer. Hay muchos tipos de neoplasias que inducen estados hipercoagulables, frecuentemente los de órganos sólidos, abdominales o pélvicos, en donde una embolia pulmonar precede a veces en años o meses la manifestación del cáncer. Por eso, si yo encuentro a un paciente de más de 40 años con una embolia pulmonar, tengo que buscarle cáncer. Puede ser de que le busque y no encuentre, perfecto, pero si no busco y es cáncer, el cáncer va a aparecer años después. Y si para ingrata coincidencia veo al paciente que le encontré una embolia pulmonar y no busque cáncer, me voy a llegar con una neoplasia avanzada.
que hice mal. No pensé que pues, el cáncer induce hipercoagulabilidad, y embolia pulmonar. Las características clínicas, bueno, signos y síntomas de hipertensión pulmonar, exploración, ventilación, perfusión anormal, sea por angiografía, tomografía o medicina nuclear, y definitivamente presencia de cáncer. Vean ustedes que es muy, muy importante la asociación de hipertensión tipo 4 con neoplasia. Perfil hemodinámico precapilar, a menos que esté asociado con una enfermedad coexistente del lado izquierdo. Puede ser un hipertenso que tiene cáncer y desarrolla embolia pulmonar. Y la tipo 5 son mecanismos multifactoriales que todavía no están muy claros. No hay nada absoluto, pero hay enfermedades sistémicas, enfermedades de depósito, enfermedades granulomatosas crónicas como sarcoidosis, fibrosis mediastinal asociado a tratamiento de radiación, cardiopatías complejas del corazón como ventrículo único, atresia tricuspide, o sea, enfermedades congénitas complejas. El perfil clínico, signos y síntomas de la enfermedad subyacente, puede haber, por ejemplo, anemia severa, trastorno metabólico. Perfil hemodinámico puede ser precapilar, como también puede ser mixto, postcapilar o postcapilar aislado. Entonces tenemos un perfil que como que no ayuda mucho, pero el diagnóstico de una enfermedad inusual nos lleva a la sospecha si tengo pues clínicamente manifestaciones de hipertensión pulmonar. Este es un dibujo de algunos de los aspectos celulares involucrados en el remodelado vascular. El fibroblasto, que altera la capa media, el endotelio o célula endotelial que funciona mal, incluso puede aparecer lesiones de tipo plexiforme, como está el dibujo aquí, proliferación de las células de la capa muscular media, inflamación celular inducida por linfocitos T y por macrófagos, o sea, hay mecanismos celulares muy bien estudiados al momento. Referencia de este año 2022. Si hablamos de las lesiones histopatológicas que pueden identificarse, van desde vasoconstricción cuando estamos en estadios iniciales, hipertrofia y proliferación con fibrosis de capa media, degeneraciones plexiformes ya en estadios avanzados, o lesiones trombóticas recanalizadas cuando ha habido pues trombosis microvascular. Acá un poco más en detalle cómo es el dibujo de un vaso, la luz, el endotelio, la íntima, la capa de células endoteliales, la capa media muscular y la adventicia. Vean ustedes la diferencia que hay cuando tenemos el remodelado por hipertensión pulmonar, por eso se decía de haber un remodelado vascular pulmonar importante, estructural y funcional, como la adventicia está infiltrada, o sea, inflamatorias, la hipertrofia que hay en la capa media y las alteraciones luminales, sean lesiones plexiformes o lesiones trombóticas oclusivas o recanalizadas, que en la anatomía patológica, en las biopsias, se pueden reconocer la hipertrofia, las lesiones plexiformes, las lesiones recanalizadas, y acá definitivamente pues ese gran infiltrado leucocitario que hay. Las vías involucradas, como mencionamos, tenemos la vía de la endotelina, del óxido nítrico y la prostaciclina. Como mencionamos, la endotelina genera vasoconstricción y proliferación, dependiendo si es el receptor A o B de endotelina, que uno solamente es vasomotor y el otro mecanismos proliferativos. El óxido nítrico genera básicamente vasodilatación y antiproliferación, al igual que la prostaciclina, que genera vasodilatación y antiproliferación. En la hipertensión pulmonar hay una sobreexpresión de endotelina
y una disminución de la expresión de óxido nítrico y prostaciclina. Entonces, si lo fisiológico es un estado de vasodilatación y antiproliferación, vamos a tener proliferación y vasoconstricción. Los mecanismos involucrados descritos hasta el momento de la hipertensión pulmonar. Hay una serie de otras cascadas, pero muestro estas tres porque en estas hay blanco terapéutico que ya está disponible comercialmente, como se va a ver al final de la clase. La secuencia diagnóstica definitivamente siempre empieza con la semiología, que es este recuadro acá, que vamos a verlo un poquito mejor. Historia clínica de disnea y fatiga. Usualmente disnea que no se encuentra la causa precisa. Si preguntamos un poquito más, fatiga, ya empezamos a sospechar corazón derecho. En el examen físico, recuerden, características de compromiso derecho, pero muy típicas. Segundo ruido reforzado, por eso les decía siempre, mucho cuidado con el foco pulmonar y buscar un segundo ruido fuerte o desdoblado. Un galope derecho, un tercer ruido, pero en vecindad al foco tricuspidio. Un soplo sistólico tricuspidio. Y por supuesto tenemos que descartar enfermedad izquierda del corazón, enfermedad pulmonar crónica o enfermedad pulmonar primaria o hipertensión venosa sistémica, por mencionar las causas más frecuentes. Edemas. Entonces, vean ustedes que historia y examen físico es fundamental. Si yo hice bien esta primera parte del trabajo, voy a poder interpretar y buscar en un electro crecimiento derecho, que en las clases de electro vamos a ver, ahora tengo un par de ejemplos. En la radiografía de tórax, crecimiento de cavidades derechas y alteraciones en las imágenes pulmonares, que vamos a verlas en práctica, y ahora si hay tiempo vamos a ver algunas. Y hoy día tenemos marcadores bioquímicos como los péptidos natriuréticos, el hemograma y la creatinina como compromiso de un órgano filtro. Muy bien, entonces en el algoritmo diagnóstico de la hipertensión pulmonar, de la sospecha clínica, eco transtorácico es la herramienta principal. Y en el eco transtorácico vamos a ver nosotros características típicas de alteración estructural y funcional de las cavidades derechas. Si hay patología izquierda, obviamente la vamos a ver. Y de ahí viene el siguiente paso, que es los estudios con imagen complementarios, la radiografía de tórax, que es básico, pero está después del eco, la tomografía de alta resolución, la bioquímica rutinaria, hemograma, un perfil metabólico completo, ácido úrico, tiroides, péptidos, electrocardiograma, prueba de función pulmonar. Si la sospecha es alta después de este tamizaje, lo recomendable es referir al paciente a un centro de hipertensión pulmonar que sea experto, sobre todo si tenemos pacientes con hipertensión, sospecha de hipertensión tipo 1 o tipo 4, en donde hay severa disfunción del ventrículo derecho. En el electrocardiograma hay que reconocer crecimiento de cavidades derechas. Una forma sencilla es recordar que un electro puede, como la política, tener tendencia izquierda o tendencia derecha. No es hablar de política, solo que si hay tendencia izquierda en las derivaciones 1, L, B5 y B6, la deflexión principal del QRS va a ser positiva. O sea, en vez de tener una deflexión principal negativa, va a ser positiva. Ese es un electrocardiograma con tendencia o predominio de las cavidades izquierdas, específicamente el ventrículo izquierdo. Si la tendencia es derecha, el problema que nos ocupa en esta clase, en las mismas derivaciones de 1, ABL, B5 o B6, la deflexión principal del QRS es negativa, o sea, hacia abajo. Como ven en este ejemplo,
Vean ustedes que es predominantemente negativo. Entonces ya tenemos nosotros una herramienta muy sencilla en el electro para decir si la tendencia es derecha y el síntoma es digna fatiga, cuidado, puede haber hipertensión pulmonar. Si ustedes recuerdan, el ventrículo derecho está conectado con la aurícula derecha. Entonces, en el electrocardiograma, si la onda P es como la que ven acá, la deflexión que está precediendo al QRS, acuminada y mayor a 2 cuadraditos y medio, aurícula derecha grande. Ya tengo yo cómo completar, si el electro es aurícula, ventrículo derecho, sospechar de hipertensión pulmonar. Muy sencillo. Hay características también en la repolarización, pero definitivamente ha habido o va a haber una clase específica con patrones de crecimiento, sobrecarga en el electro, y ahí se va a hacer mucho más. Pero la base que tienen que saber, lo mínimo, es que el electro puede decirme que predominan o las cavidades derechas o las cavidades izquierdas. En el pulmón, perdón, en la radiografía de tórax tenemos también características típicas. La punta levantada, el arco medio prominente por fuera del tercio interior del tórax derecho, aurícula derecha, la prominencia de la arteria pulmonar, me dicen que algo pasa con las cavidades derechas. Prácticamente el contacto del esternón con la silueta cardíaca, vía salida derecha dilatada, que está prácticamente en contacto con la pared anterior del tórax. Y en el pulmón los signos sean, pues, si es corazón izquierdo, voy a ver hipertensión venocapilar pulmonar, hipertensión tipo 2. El resto me da oligoemia, que es la característica de la hipertensión arterial pulmonar. En el eco, es fácil reconocer que las cavidades derechas son más grandes que las izquierdas, que la forma de las cavidades no es la habitual, que existen regurgitaciones, como en este caso la insuficiencia tricuspidia, que permite estimar la presión de la arteria pulmonar. Por ejemplo, acá tenemos 4 metros de velocidad de insuficiencia tricuspidia, es 64 milímetros de mercurio de la presión del ventrículo derecho. A esto le sumo la presión de la aurícula derecha, que si la cava está dilatada es 20, tengo 84 milímetros de mercurio de sistólica pulmonar. En las clases prácticas se va a hacer énfasis en algunos parámetros de ecocardiografía, porque en este momento sería empezar una segunda clase adicional a esta, hablar solamente de ecocardiografía básica. Las sombras que ven acá corresponden al examen ventilación-perfusión. Aquí el paciente ha inhalado un gas con un marcador radioactivo y vean que la difusión es prácticamente uniforme en los dos pulmones. Aquí se ha inyectado una sustancia con un marcador radioactivo y vean ustedes que hay zonas en donde había ventilación, no se ve perfusión. Imagen típica de la hipertensión pulmonar tipo 4 o enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, causa de hipertensión pulmonar tipo 4. Entonces, como mencionaba, de la sospecha básica clínica, tamizaje o filtro de la ecocardiografía, pasamos a los exámenes de imagen y si hay alta sospecha se refiere ya a un centro avanzado de hipertensión pulmonar en donde se empieza con ventilación-perfusión, se hacen pruebas ya serológicas específicas de enfermedad reumática, de VIH, se busca si hay una cirrosis, es decir, exámenes ya mucho más puntuales para cada tipo de hipertensión pulmonar, sea 1, 2, 3, 4 o 5. Si confirmamos el diagnóstico o la sospecha, pasamos al cateterismo derecho, que es, como mencioné, el estándar de oro. Documentamos los números anormales, presión media más de 20, capilar normal o alto según el tipo de hipertensión pulmonar, y todavía queda un recurso que es emplear sustancias vasodilatadoras, sea adenosina endovenosa, óxido nítrico, o calcio antagonistas o oxígeno en alta dosis, y se valora si hay o no hay caída de la presión pulmonar.
Y de ahí se califica a un paciente respondedor, buen pronóstico, no respondedor, mal pronóstico, y ya se le da tratamiento con las drogas específicas para la hipertensión pulmonar. Entonces vean que el camino diagnóstico no es tan sencillo, pero empieza con algo que tenemos que hacer todos los días, que es una anamnesis y un examen físico adecuado. Y sobre todo tener sospecha clínica. Y tener presente que la sospecha clínica, la imagen básica, ecocardiografía, electro y radiografía, me dan soporte para proceder con un estudio complementario. Si la hipertensión pulmonar la confirmamos, entramos al tratamiento. Las medidas de apoyo generales, definitivamente hay que inducir diuresis para conseguir una volemia adecuada. Oxígeno suplementario, si el paciente tiene una hipoxia crónica aumentada. Recordar que cuanto menos oxígeno demos siempre es mejor, porque a veces el paciente hace dependiente de oxígeno y es un problema ya sumamente serio. La anticoagulación, dieta, ejercicio. Si el paciente es una dama, medidas anticonceptivas para mujeres en edad fértil, porque la mortalidad en mujeres gestantes con hipertensión pulmonar es altísima. Y hablamos de mortalidad materno-fetal, son 2 personas. Y recuerden ustedes que los problemas materno-perinatales, como les van a enseñar en los cursos de ginecobstetricia, tienen impacto en las cifras de calificación del país. Un país con alta mortalidad materno-perinatal es un país que no califica para nada. Remisión a centros de asesoría genética, en caso corresponda. Hablamos de hipertensión tipo 1. Las vacunaciones, si proceden. Ahora, en los pacientes que no tienen respuesta en el cateterismo a los vasodilatadores, pasamos a hacer de una estratificación de riesgo de mortalidad. Hay una serie de tablas, vamos a ver una de ellas, la más conocida, la puntuación Reveal, que nace de un registro europeo de pacientes. Y en los pacientes que se documentó respuesta vasodilatadora, que es decir, la presión media cae más de 10 milímetros o cae por debajo de 40 milímetros en el valor absoluto, sin cambios en el aumento del CO2, definitivamente estos pacientes se van a beneficiar con el tratamiento vasodilatador. Calcio antagonistas en alta dosis o la terapia específica para endotelina, óxido nítrico o prostaciclina. Entonces, vean ustedes que para empezar un tratamiento el camino no es tan corto. Los pacientes con hipertensión pulmonar a veces necesitan una instancia hospitalaria y sobre todo, a veces consenso de especialistas, convocar especialistas, hacer juntas médicas, reuniones clínicas con todas las especialidades, porque es un problema más de una vez multiespecialidad. En cuanto al tratamiento de la hipertensión pulmonar, ha habido un desarrollo bastante importante. Al año 95 solamente habían los calcioantagonistas, verapamil, diltiazem, nifedipino, amlodipino, pero en altas dosis. O sea, dosis incluso por encima de las que usamos para hipertensión arterial o para enfermedad coronaria. En el año 95 aparece el primer tratamiento específico, el epoprostenol, en la cascada de la prostaglandinas. El 2001 el Bosentan, antagonista de endotelina. Teprostinil y Lopros en cascada de prostaglandinas. El 2005 el sildenafilo, utilizado masivamente para disfunción eréctil, es importantísima herramienta terapéutica en hipertensión pulmonar. Tanto es así que Pfizer
que fue el que desarrolló el Viagra, que es el nombre comercial del sildenafilo, lo comercializa con otro nombre para hipertensión pulmonar. Porque acá las dosis son altísimas, el tratamiento es diario, y a veces los pacientes pues tienen, deme 100 pastillas de Viagra. Uy, pero ¿qué le pasa al caballero? No, tengo hipertensión pulmonar. Ah, ya, señor, disculpe. Entonces, hipertensión pulmonar, inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Ambrisentan actúa también en endotelina. Tadalafil, otro inhibidor de la fosfodiesterasa 3. El teprostinil, epoprostenol, estos son endovenosos. Hay teprostinil ya vía oral. Macitentan, un tercer antagonista endotelina. Los igual esto y Selexipag actúan en la cascada de las prostaglandinas, inducen vasodilatación, perdón, en el óxido nítrico. El problema es que, excepto sildenafilo, tadalafilo y calcio antagonistas en alta dosis, el costo de los tratamientos específicos, cascada de prostaglandinas, de óxido nítrico o endotelina, el costo es altísimo. Si comparamos un precio, es más o menos cada año el costo equivalente a 2 autos nuevos y de mediana a alta gama. Entonces, el panorama no es tan favorable cuando diagnosticamos hipertensión pulmonar, paciente vasorespondedor, que podamos dar una solución. Por eso es de que hay muchos países que tienen programas estatales de soporte terapéutico, básicamente Mosentan, que es el que ya la patente ya no está vigente y hay alternativos, pero con los últimos definitivamente hay en el mercado, hay disponibles, pero el costo alto hace de que conseguirlo sea pues un poco difícil. Estos son una diapositiva muy cargada, pero acá está la referencia, este es de Mayo Clinic Proceedings del año pasado, en donde en base al registro de pacientes, llámese de el European Respiratory Society de los europeos, registro francés, registro Compera, registro sueco o el registro Rebel, se han desarrollado tablas de riesgo para predecir mortalidad. La más conocida es la estudio Rebel, que vean ustedes incluye el tipo de hipertensión. Por eso la semiología es importantísima en calificar qué tipo de hipertensión es. 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Cómo está la función renal? ¿Qué edad tiene el paciente? ¿En qué clase funcional está? De la clasificación de Nueva York, la OMS, 1, 2, 3 o 4. ¿Cómo está la presión sistólica? Y vean ustedes que presión sistólica más o menor de 110 milímetros son pacientes por lo general hipotensos. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Mayor o igual de 92. Vean ustedes que ya hay indicios que preocupan, que es frecuencia cardíaca alta. Un índice funcional que es la caminata en 6 minutos. Y vean ustedes que hay pacientes que caminan menos de 165 metros en 6 minutos, un paciente con severo compromiso funcional. ¿Cómo están los péptidos? ¿Hay o no hay derrame pericárdico en el ecocardiograma? ¿Cómo están las pruebas de función pulmonar? ¿Cómo está la presión de la aurícula derecha? Y si el paciente responde o no a la presencia de cómo está la resistencia vascular pulmonar. Esto lo hacemos usualmente en los no respondedores para estratificar pronóstico. Y vean ustedes que si el punto de corte es mayor o igual a 3 unidades Wood para hipertensión tipo 1, acá hablan de mayor de 32 unidades Wood, o sea, severa elevación de la resistencia vascular pulmonar. La aplicación esta que está disponible en internet, ustedes llenan la aplicación, presionan y les dice el paciente 70% de sobrevivir a un año. A mí me dicen, de 100 boletos tienes 30 para que llegues a diciembre. Hoy día comprenderán que es bastante sombrío.
el pronóstico de un paciente con hipertensión pulmonar del grupo no respondedor. Si yo sé que hay muchas causas, incluso modificables como uso de algunas sustancias que pueden asociarse a hipertensión pulmonar, modificar esto significa hacer prevención primaria de las formas de hipertensión pulmonar secundaria y evitar estar en este escenario, pues que nadie quisiera estar. Porque comunicarle a un paciente o a la familia del paciente, su familiar, lo más probable es que no llegue a diciembre, es bien, bien serio. Un tercer caso. Esta es una paciente portadora de cardiopatía congénita no corregida, acude por una disnea clase funcional 3, dolor torácico y estado presincopal. Si recordamos el score, el síncope, definitivamente mal pronóstico. Clase 3, mal pronóstico. Tipo de hipertensión pulmonar, este es mixto, pre y post, porque hay cardiopatías congénitas que dañan el corazón derecho y otras que dañan izquierdo y derecho. Esta paciente tenía un conducto arterioso y vean ustedes en el electrocardiograma D1 de flexión negativa, ABL de flexión negativa, B5 de flexión negativa, B6 de flexión negativa. Pregunta, ¿qué cavidad predomina? Es fácil decir las cavidades derechas. Si analizamos en muchas derivaciones la morfología de la onda P, vamos a ver que es alta acuminada aurícula derecha. Pero en este caso, como es un conducto arterioso, hay también compromiso izquierdo, y acá la onda P es típica de aurícula izquierda. Si hablamos de sobrecargas de trabajo, observen ustedes las características del ST en D2, en D3 y en ABF descendente, igual en B1, B2, B3, B4, que miran ventrículo derecho, sobrecarga de presión de ventrículo derecho. Esto se va a hablar más en detalle en la clase de repolarización y alteraciones electrocardiográficas. Pero con el electro yo puedo calificar compromiso derecho. Severidad de compromiso derecho. La radiografía me dice, pues acá hay un conducto hasta que no se muestre que no lo hay por la imagen calcificada que ven acá. Veo acá la vena cava superior, no hay duda que tengo hipertensión venosa sistémica, la aurícula derecha está muy grande, la arteria pulmonar está inmensa, igual la rama izquierda, definitivamente no hay duda que algo serio pasa con las cavidades derechas. Si analizo los pulmones, todavía se ve algo de hiperflujo, vasos en los 3/3, pero la periferia, sobre todo acá, ya no se ve mucho vaso. Hay acá signos de hiperflujo, pero preocupantemente signos de oligoemia periférica característico de hipertensión pulmonar. El eco, vean ustedes, pues, gran crecimiento del ventrículo derecho, una severa deformación del septum en diástole, o sea, hay elevada presión de las cavidades derechas, que alteran la geometría, forma y función de las izquierdas. Un ejemplo jocoso es que yo comento siempre en este momento para que se entienda que esa acentuación de interdependencia, alguna vez estuve en una conexión por el norte, iba a unos eventos del Colegio Americano de Cardiología e iba a presentar un caso clínico en un evento de imágenes, y en la conexión me tocó pues un gordito en la ventana, un gordito en el pasadizo y yo estaba entre los dos gorditos. Los gorditos respiraban y a mí me comprimían con un masaje cardíaco, acentuación de interdependencia. Eso es lo que ocurre cuando una cavidad es notoriamente anormal con respecto a la vecina en cuanto a dimensiones. La insuficiencia tricuspidia, esto genera el soplo tricuspidio. Con la velocidad pico yo puedo calcular la presión del ventrículo derecho, que en este caso me dio 80 milímetros. Le sumo la presión de aurícula derecha, 20 o 25, 105 milímetros de presión sistólica arterial pulmonar, cuando debe ser menos de 20. Con la presión de la insuficiencia pulmonar puedo calcular la presión diastólica pulmonar, que en este caso salió 43 milímetros de mercurio. Entonces, con el eco yo puedo poner números, pero es una forma indirecta. Con el catéter, el número es el número que marca el monitor. Y la causa de todo era un conducto arterioso que ya casi no tiene flujo porque
desarrolló pues hipertensión pulmonar. Acá el conducto tiene flujo bidireccional. Esto se presentó el curso anterior en las clases de cardiopatías congénitas. Un momentito, voy a conectarme con el ministerio. Espero de que no se vaya a cortar la clase como la semana pasada, un 5. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, sí. Muy bien, entonces vamos a... Parece de que el aplicativo este ministerio no es compatible con el Teams, porque cuando entro a la plataforma de comunicación, el Teams se va. A ver, vamos a... Me avisan si aparece nuevamente la diapositiva. ¿Apareció? Sí, doctor. Muy bien, entonces les decía que este caso lo presentamos en la clase pasada de congénitos en el primer curso, es un conducto arterioso hipertenso con severo daño pulmonar y de las cavidades derechas. El conducto arterioso, cuando tiene flujo bidireccional derecha-izquierda, significa que la presión ya es mayor a la presión de la aorta. Esta es una paciente de 22 años de edad. Ingresa por disnea, dolor torácico, tos con esputo hematoico y síncope. Este es su electrocardiograma. Vean ustedes, D1, deflexión negativa, ABL, deflexión negativa, B5, B6, deflexión positiva negativa con negativa predominante. Pero, como vamos a comentar hoy día, si hay tiempo, o ya mañana con el grupo de prácticas, cuando analizamos un electrocardiograma es importante ver en qué estándar se registró. Y vean ustedes que el estándar aquí es diferente que acá y diferente que acá. Este voltaje es 4 veces lo normal porque el estándar está 4 veces más pequeño que 10 milímetros, que es el que se toma aquí normal. Hay que ver con qué velocidad se registró, que lo habitual es 25 milímetros por segundo.
Entonces, si bien es cierto, la velocidad es la convencional, cuando utilizamos equipos de 3 canales, pero con el papel de 1, por reducir costos, a veces pues la reducción de costos lamentablemente lleva a falsas interpretaciones. Yo puedo decir que estos voltajes son normales o son reducidos, pero son reducidos porque el estándar ha sido reducido. Entonces, si algo tenemos que ir grabando ya del electro es que antes de hacer un análisis del electro, ver con qué parámetros se registró. A qué velocidad va el papel, que debe ser 25 milímetros por segundo, y a qué estándar está tomado los potenciales, que debe ser a 10 milímetros por milivoltio. Y si está, por ejemplo, a 2.5, está a 5 milímetros, hacer mentalmente la conversión. No es tan sencillo acá, hasta 5 milímetros está la mitad. 2.5 milímetros está la cuarta parte. 10 milímetros está con estándar normal. Comprenderán ustedes de que si esta onda la ampliamos 4 veces, pues el ST va a ser tan anormal como este de acá, que me dice que hay sobrecarga de cavidades derechas. ¿Qué pasó con esta paciente? Vean ustedes que el ecocardiograma es característico del crecimiento de las cavidades derechas. Hay derrame pericárdico, que era un criterio pronóstico del SCORREBEL, el gran crecimiento de cavidades derechas, la insuficiencia tricuspidia, la arteria pulmonar, la gran dilatación de la vía de salida. Encontramos una presión de 91 de arteria pulmonar y hipertensión pulmonar severa. La paciente era portadora de una hipertensión pulmonar primaria. No se encontró ninguna patología que pudiera causar hipertensión pulmonar. Y algo que semiológicamente preocupa es que cuando el paciente con hipertensión pulmonar presenta dolor torácico y síncope, la mortalidad por lo general es a los 6 meses. Esta paciente falleció a los 8 meses de haber hecho el diagnóstico de hipertensión pulmonar severa, aparentemente primaria. Y digo aparentemente porque no se hizo todo el tamizaje, porque no tenemos tecnología o no había en ese momento para hacer los marcadores genéticos que son necesarios para la hipertensión del grupo 1. Los signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar nos permiten decir que hay poca probabilidad o baja probabilidad de hipertensión pulmonar, una probabilidad intermedia o una alta probabilidad. Si la fuga tricuspidia tiene una velocidad de menos de 2.8 metros por segundo, baja posibilidad. Si es mayor de 3.4, alta posibilidad. Este es el parámetro que numéricamente correlaciona en muchos estudios con las medidas por catéter, el más estudiado. Pero hay una serie de características ecocardiográficas como la forma de los ventrículos, las características de la arteria pulmonar y el flujo de la arteria pulmonar, las características de la vena cava inferior y la aurícula derecha, que nos permiten cualificar la presencia de compromiso de las cavidades derechas. Nosotros hicimos un pequeño estudio sobre más o menos 520 pacientes que permitió reconocer en forma sencilla que 3 características me dicen que el problema es serio, que las presentamos al inicio. Crecimiento de cavidades derechas, acentuación de interdependencia y caída del gasto cardíaco. En la experiencia local y este trabajo que se presentó en la Sociedad de Cardiología, si yo tengo solamente crecimiento de cavidades derechas, probablemente la velocidad de flujo tricuspidio no sea más de 2.8. Si yo tengo crecimiento y acentuación de cavidades de interdependencia, probablemente la situación es intermedia. Y si yo le sumo a lo anterior caída de gasto cardíaco, estamos en una alta probabilidad o problema serio.
Entonces, con esos tres criterios no solamente determinamos nosotros si hay o no hay problema, sino cuán severo es. Si yo tengo solamente crecimiento, el problema está, pero es leve. Si yo tengo crecimiento y acentuación de interdependencia, el problema está, pero es moderado. Y si yo tengo crecimiento, acentuación de interdependencia y bajo gasto cardíaco, el problema es serio y la muerte está rondando por ahí cerca ya. Entonces, si no hay la tecnología, con lo que tenemos, se pueden desarrollar herramientas útiles. Bueno, esto es para estratificar el riesgo. Este es de los españoles, relativamente reciente, 2016. Y vean ustedes que, lo primero, signos clínicos de insuficiencia cardíaca derecha. Si no hay, bajo riesgo. Si están presentes, el riesgo es alto. No se olviden que así como el gráfico de los circulitos, que lo presentamos muchas veces y van diciendo cómo va avanzando el compromiso estructural del corazón, la progresión de los síntomas, si no hay progresión, es diferente que si los síntomas progresan rápidamente. Seguimos con la clínica. ¿Hay o no hay síncope? Si hay síncope y esa repetición, alto riesgo de mortalidad. Capacidad funcional, seguimos con historia clínica. Clase 1 o 2, bajo riesgo. Clase 4, o sea, síntomas en pleno reposo o a mínimo esfuerzo, alto riesgo. Entonces, vean ustedes que semiológicamente yo puedo caracterizar al paciente bastante bien. Si sigo con la semiología, pero ya con un cronómetro, el test de caminata en 6 minutos, si el paciente puede caminar más de 440 metros, riesgo bajo si puede caminar menos de 165 metros, alto riesgo de que a poco tiempo ya no esté con nosotros. Acá ya entra la tecnología. Test de esfuerzo cardiopulmonar no hay en todos los hospitales, en nuestro hospital no hay. Concentración plasmática de péptidos en nuestro hospital a veces hay, a veces no hay. Ecocardiografía tenemos, resonancia no tenemos. Cateterismo tenemos, entonces en nuestro hospital podemos nosotros caracterizar. Y es un hospital del MINSA, nivel 3. Entonces vean ustedes que, pero ¿cómo hago yo o interpreto un estudio hemodinámico o un dosaje de BNP si lo pido a un laboratorio externo porque no hay en el hospital permanentemente, si no he hecho primero el trabajo clínico? Entonces, y el trabajo clínico va hasta el T de caminata de 6 minutos. Estrategia muy importante para discriminar si el paciente es de alto, bajo, mediano o alto riesgo. Bueno, entonces, si califiqué al paciente bajo riesgo o intermedio, puedo empezar con un solo medicamento, que puede ser sildenafilo, o puede ser bosentan, o puedo empezar con combinación de medicamentos. Los pacientes que son de alto riesgo, definitivamente de arranque terapia combinada. Y de preferencia, un agente tiene que ser parenteral. Si los pacientes son de muy alto riesgo, no respondedores, probablemente estemos ya pensando en un trasplante pulmonar. O sea, de medicamentos que son de alto costo, vean ustedes que la otra alternativa es trasplante pulmonar, que el costo puede ser astronómicamente mayor. El seguimiento, ¿con qué se hace? Examen físico, eco transtorácico, test de caminata de 6 minutos. O sea, el seguimiento es clínico. Dosaje de BNP, aplicación de las tablas de riesgo y repetir el cateterismo. Pero vean ustedes que examen físico, caminate 6 minutos, estrategias semiológicas.
el eco, bueno, es el gran filtro y el cateterismo siempre el estándar de oro. Bajo riesgo, siguiente terapia médica, intermedio o alto riesgo, ya consideramos combinación triple. Y si la combinación triple fracasa, o sea, uno que bloquee endotelina, uno que actúe en óxido nítrico, otro que actúe en prostaciclina, y si no responden a programa de trasplante pulmonar. Entonces, tenemos 3 blancos terapéuticos. Uno es bloquear la endotelina, otro es estimular la producción de prostaglandinas y otro es estimular la producción de óxido nítrico, porque los mecanismos son aumento de prostaglandina, tengo que bloquearla, disminución de producción de prostaciclina, su expresión de prostaciclina, tengo que aumentarlo, disminución de expresión o producción de óxido nítrico, tengo que incrementarlo. Estos son los blancos terapéuticos. Entonces, si yo bloqueo adecuadamente la endotelina, ambrisentan, bosentan, macitentan, voy a bloquear la vasoconstricción y voy a bloquear la proliferación. Entonces, vean ustedes que bloquear la cascada va contra el remodelado vascular, o por lo menos lo frena. Si actuamos con el siguiente blanco, que es el de las prostaglandinas, epoprostenol, teprostinil y loproce, Lexipac, voy a aumentar o inducir vasodilatación y voy a disminuir proliferación. Entonces, definitivamente estamos yendo contra otra cascada que induce lo que está en la definición: remodelado vascular y elevada resistencia. Y finalmente, si actuamos en la cascada de óxido nítrico, definitivamente vamos a inducir vasodilatación y disminución de la proliferación. A este nivel es que actúan los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, que de las estrategias que actúan en blanco de cascada bioquímica y neurohumoral es el único disponible a bajo precio, que es sildenafil o tadalafil, dentro del elevado costo que tienen comparado con los otros, pues es como comparar un auto con un avión en cuanto a costo. Pero la vida humana no tiene precio. Entonces, todo esfuerzo que se haga para mejorar o preservar la vida siempre va a ser pequeño, porque yo no puedo crear vida de la nada. Entonces, la idea es ser muy selectivo con los diagnósticos, estar seguro de qué diagnóstico estamos haciendo y incluir a los pacientes a los programas de soporte terapéutico que ya hay acá en el Perú, hay con Bosentan. Por lo menos tenemos algo. El año pasado, el anteaño pasado, ya hicimos un curso de imágenes en la Universidad de Cardiología. Invitamos a unos profesores y en una de las sesiones habló un profesor de Argentina que trabaja mucho en hipertensión pulmonar, y para ellos también es un problema serio el costo de los medicamentos. Y hablaba de proyectos que iban a ser sometidos a consideración de los entes que financian la salud, que allá llaman las obras sociales, pero el diagnóstico tiene que estar pues muy detallado y bien sustentado para que sea aprobado el soporte terapéutico. Entonces, tenemos nosotros grupos farmacológicos, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, sildenafil, tadalafil, estimulantes del ciclo de la guanil ciclasa, el Rosiwat, análogos de prostaglandina, epoprostenol, teprostinil y lopros, agonistas de receptores de prostaciclina, el Selexipag, y agonistas de receptores, antagonistas de receptores de notelina, ambrisentan, macitentan, bosentan. Estos son las drogas disponibles a el 2021, o sea, al año pasado. Es una revisión muy reciente que hemos hecho.
¿Qué conseguimos nosotros con los inhibidores de la fosfodiesterasa 3? Sea con sildenafil en baja dosis, 20 miligramos, intermedia 40, intermedia 80, vean ustedes que lo que mejora es el cambio en la caminata de 6 minutos. Y el efecto es prácticamente inmediato. O sea, de un paciente que puede caminar menos de 150 metros en 6 minutos, que camine el doble, o 300 metros o 400, definitivamente, pues, la calidad de vida, aunque muy limitada, va a ser diferente. Pero ojo que no estamos hablando de mortalidad. Estamos hablando de un parámetro funcional, que es la caminata en 6 minutos. Con monoterapia, con inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Y obviamente, a más alta dosis, pues el efecto es ligeramente mejor a largo plazo. Hablamos de 12 semanas de uso terapéutico de sildenafil, ¿no? En alta dosis. Aquí sí tenemos paciente libre de un evento. Un evento es o la muerte o hospitalización por falla cardíaca descompensada. Este es ya con tratamiento combinado de macitentan, selexipag. Aquí tenemos un antagonista de endotelina y un análogo de prostacyclina. Y vean ustedes que el macitentan a mayor dosis, mayor tiempo que el paciente no tiene eventos. Comparado con placebo, o sea, con nada o con un esquema que no incluye la estrategia terapéutica, el tiempo sin eventos es mucho menor. Selexipag, lo mismo. Tiempo libre de eventos es mayor cuando se usa la estrategia terapéutica. Pero esta es monoterapia. Estamos comparando dos blancos terapéuticos. Este es un metaanálisis de la terapia de combinación. Bueno, no se ve muy bien, pero les voy a enviar la clase en PDF con la referencia bibliográfica de estos cuadros. Cuando hacemos un metaanálisis es comparación de un gran número de estudios diseñados en el escenario clínico que estamos trabajando. Y acá se pone el punto de corte si hay beneficio, las marcas se van a la izquierda, no hay beneficio, se van hacia la derecha. Estos nombres medio raros que ven acá, Covey, Step, True, Freedom, Pages, First, o sea, todos son acrónimos de ensayos clínicos. Y vean ustedes que tanto en combinación como en monoterapia, todas las estrategias van mejor a los que reciben tratamiento. Entonces, dar terapia de combinación mejora el deterioro clínico. Ya no solamente el paciente camina más, sino que se reducen los eventos asociados a la enfermedad. La terapia de combinación en la caminata de 6 minutos, en este caso, hacia la izquierda, disminución, por eso tiene signo menos, o sea, deterioro si no se usa tratamiento, y mejoría, 50 a 100% de mejoría en el té de caminata de 6 minutos. Y vean ustedes que todas las estrategias de terapia de combinación están a favor de la terapia activa. Mejora la capacidad funcional. Ojo que hasta ahora no se habla de mejoría estructural del pulmón, ni se habla de reducción de mortalidad. Entonces, la hipertensión pulmonar es un síndrome clínico muy prevalente si vemos los 5 tipos. Si nos focalizamos en el tipo 1, definitivamente que es
bien poco prevalente, hablamos de 1% de prevalencia de todos los casos de hipertensión pulmonar. Pero si hablamos de tipo 2 y tipo 3, tipo 2, enfermedad del corazón izquierdo. Cuidado, altamente prevalente. Y si no lo busco, no lo encuentro. Y cuando tengo hipertensión pulmonar, la muerte está cerca. Por eso, desde el curso de semiología he insistido en mucho cuidado con preguntar semiológicamente signos y síntomas del corazón derecho, porque se nos puede ir la vida del paciente. Tipo 3, todas las condiciones relacionadas a hipoxia. Y acá, por ejemplo, muy importante recordar el escenario de la medicina ocupacional, que es un área con mucha oferta laboral. Muchas de las actividades económicas de las más mejor remuneradas y que todo el mundo quiere trabajar, minería, gas, tienen el área de trabajo en gran altura. Y uno de los puntos en los que tenemos que estar atentos cuando seguimos a estos trabajadores es si desarrollan o no hipertensión pulmonar inducida por la altura. Hipoxia de altura, hipertensión tipo 3. O sea, si en el electrocardiograma no reconozco que el eje eléctrico se está yendo a la derecha, en la radiografía de tórax que el corazón se está levantando la punta o que la aurícula derecha está creciendo, se me fue el diagnóstico de hipertensión pulmonar inducida por la altura. Y el paciente de repente en años me va a hacer falla cardíaca derecha. Y obviamente va a ser una demanda a la empresa y la empresa va en una. ¿Quién hizo el examen? Hable con el doctor y él le va a solucionar. Ya se lavó las manos y el doctor que no se dio cuenta de la hipertensión pulmonar tiene que asumir el problema. Por eso es que la curiosidad semiológica es fundamental. Si hablamos de hipertensión tipo 3 otra vez, una condición muy prevalente que es la obesidad, además de lo que ya sabemos, hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, etcétera, etcétera, otra causa es apnea del sueño, hipoxia crónica y posibilidad de hipertensión pulmonar. Cuidado. Si hablamos de otro escenario que cada vez es más prevalente, cada vez hay más cobertura terapéutica por programas del Estado, que es el cáncer, entonces si los pacientes saben de que hay una luz de esperanza de un tratamiento, van a ir con más frecuencia a los despistajes. Y si en el despistaje el paciente de repente tiene una disnea que no nos explicamos, una fatiga que no nos explicamos, pensar que puede haber hipertensión pulmonar tromboembólica crónica si es un paciente oncológico. Otro escenario que a veces está por ahí, no se valora y definitivamente, entonces vamos viendo que es una condición muy prevalente. Y obviamente, pues, si ya tenemos la enfermedad clínicamente manifiesta, las estrategias terapéuticas prácticamente son casi inalcanzables. Hay estrategia, pero el costo es altísimo. Pero si yo hago prevención primaria, definitivamente, pues no voy a requerir de estas estrategias porque voy a evitar la enfermedad antes que ésta se presente. Muy bien, con esto me parece que es la última diapositiva. Bueno, este es Machu Picchu, siempre hay que presentar algo tradicional. Esto fue en 2007 en Orlando. Acá hablamos de un caso de falla cardíaca en una paciente psiquiátrica. Este colega es de Medio Oriente, este es de Inglaterra, este es de Inglaterra también, Estados Unidos y modestamente de el Agustino, el doctor Mendaris, presentando un caso en un evento mundial de ECO, ¿no? Muy bien, si hubiese alguna pregunta, algo que no quedó claro, algo que haya que ampliar, ¿se entendió todo? ¿No se entendió? ¿Se ha captado lo importante que son los recursos clínicos? Y sobre todo que es un área, pues, en donde ya hay alternativas, pero vean que tienen base bioquímica fisiopatológica. Entonces, si yo sé que las cascadas inducen el remodelado, es posible que a largo plazo pueda haber un remodelado reverso. Los estudios futuros lo dirán. ¿Alguna pregunta?
¿Me escuchan? Sí, doctor, sí le escuchamos. Parece que no hay preguntas. ¿O no se entendió nada o todo se ha entendido? Sí se entendió, doctor. Muy bien, entonces, y el día viernes tenemos la tercera clase, que es enfermedades miocárdicas, y es otro escenario bastante interesante como este, en donde vamos a estar nuevamente en comunicación a las 7 de la mañana. A las 9 tiene clase con el doctor Salazar, ¿no?